Bien, buenas noches. Es una bendición poderles saludar y sinceramente me da gusto que hemos ido aprendiendo cómo interactuar y cómo parecer que estamos en el mismo lugar, en el mismo momento, como si fuera realmente en vivo, ¿verdad? Y cabe destacar que son muy hábiles. Yo podría pensar que la respuesta la tengo en mente, pero desde que pienso en la idea de que también lo voy a escribir, ya me siento como cuando Ocosías empezó a ser rey, 42 años era, hermano. Y es que por ahí, me faltan bastantes años, ¿verdad? 3 para casi estar a esa edad. Quiero motivarles a que sigamos aprendiendo lecciones que nos deja la historia de el rey David y las consecuencias que, según la palabra de Dios, quiero invitarlos a que volvamos a Segunda de Samuel. Antes de hacer un pequeño repaso, quisiera que leamos el libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver si esa misma habilidad que hay sigue mostrándose. Uno de los hermanos que por favor lea el versículo 1 de Segunda de Samuel 11. Solo el versículo 1, por favor. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Muy bien, gracias hermano, que el Señor nos bendiga por su palabra. Toda la historia nos deja lecciones que aprender. Aquí destacábamos el hecho de que David se quedó en Jerusalén. El versículo 2 denota la importancia que él le dio a su responsabilidad, al cumplimiento de su deber, y qué es lo que él hacía y qué es lo que no hacía. Tristemente, el pecado se trata de la misma forma en diferentes escenarios. Podríamos decir que lo que cambian son los jugadores. La cancha es la misma. En este sentido, es posible que usted diga esto pasó ya hace tiempos y probablemente no sea igual conmigo. Pero déjeme darle la noticia clara que la palabra de Dios se escribió para nuestra enseñanza y todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que nosotros podamos ver estas lecciones de vida que nos muestran la historia. Por favor, alguien que nos lea el versículo 15. Y escribió en la carta, Hola. poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Gracias, hermano. Y por último, el verso 27. ¿Alguien más? Otro de los hermanos que nos lee el verso 27. Siempre el capítulo 11, el último versículo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Gracias, hermanos. Bueno, acabamos de aprender que las consecuencias del pecado, tristemente, nos van a llevar a lugares que creímos que no podíamos llegar. Y hay una pequeña lista. Vamos a comenzar solo haciendo el repaso, a razón de que los hermanos nos regalaron otros 3 o 4 minutos por ahí y los vamos a aprovechar. La número 1 es que el pecado no confesado produce otros pecados. Y de ahí empezamos a hacer una pequeña lista. ¿Lo recuerda? Hablando del rey David, dijimos que producen en todos los creyentes de manera muy personal la irresponsabilidad, la ociosidad y la codicia, lo que produjeron la gran caída en el caso de David. Ahora, hay algo que
todo hombre, todo ser, debe de reconocer como peligroso. Fueron 3 cosas que mencionamos. Vamos a ver quién las recuerda. Solo cambia la primera letra. Fama, dama, cama. Correcto. Fama, La fama, la dama, la cama. Y es que precisamente en esa degradación es que nosotros permitimos que cada una de las cosas vaya conectándose y nada de esto por casualidad, ¿sí? Nuestra lista continúa porque algo que provoca como resultado del pecado de adulterio no confesado es el engaño y la simulación, es decir, la hipocresía, la forma de vida en la que queremos hacer parecer que todo marcha bien, pero estamos fingiendo, estamos disimulando. Pareciera que ponemos otra cara ante la vista de otros. Lo que se nos olvida recordar es que no nos podemos engañar nosotros mismos y mucho menos a Dios. Hay una atención maliciosa, lo recuerda, lo envía a su casa, también le envía presente, le hace creer que él es muy importante. De allí hay una insinuación a acciones injustas, le provoca hacer que él olvide su deber y en otras palabras hace que pueda envolverlo en su trama de pecado. Y hermanos, esto no cambia. Siempre que alguien tiene pecado no confesado, y por último, lo que vimos en la sección anterior fue la número 4, la borrachera. ¿De acuerdo? Forma de querer hacer parecer que lo que busca no es ni siquiera lo que realmente hace. En otras palabras, quiere cubrir la verdadera intención. Recuerdo una pregunta que le hicieron a un hermano misionero que visitaba mucho el campamento, el encuentro, Valle de Ángeles, el hermano Pepe Barrios. Yo le guardé mucho aprecio, ya está con el Señor. Cierta vez un joven le preguntó respecto a un pecado que él tenía que no quería confesar. Y este joven le dijo, hermano, yo he caído en pecado, pero realmente ahora me siento libre. No lo he dicho a la iglesia, pero yo me siento libre porque he hecho muchas cosas que han dejado que mi conciencia esté tranquila. El hermano Pepe contó de inmediato la conversación que tuvo con este joven y le dijo, bueno, mira, allá en nuestra iglesia local había un hermano así, un hermano muy activo, pero de pronto empezamos a ver en él una decadencia y fue extraño porque lo que lo caracterizaba a él era el servicio al Señor, la abnegación. Él estaba dispuesto a toda buena obra, no fallaba los cultos, pero de pronto fue bajando esa intensidad. Los hermanos lo buscan y le preguntan que qué pasaba. Este joven dijo que no, empezó a poner por excusas, que tenía tareas, que tenía trabajo, que su familia. Bueno, los hermanos creyeron, pero este joven le podía él asear la iglesia, que él quería hacerlo ese fin de semana y todas las veces que él pudiera. Así que este muchacho, cuenta el hermano, empezó a asear la iglesia de 2 plantas con ventanas de vidrio muy grandes
barría, trapeaba, hacía los baños. Lo curioso es que este joven lo hacía llorando. Y cierta vez los hermanos lo miraban, hasta que alguien se acercó y le dijo que qué le pasaba en realidad. Este joven dijo: hermano, no aguanto más. Ya no puedo seguir ocultando mi pecado. Yo quisiera cubrir lo que he hecho, pero no puedo. Siento un nudo en la garganta, decía. El hermano Pepe le explicaba a este joven, y quiero decirle lo mismo a usted. Mire, nada de lo que hagamos va a poder cubrir el pecado no confesado. Nada. Y esto es lo que David pretendía hacer. Mire, el punto número 5 es que David, mire, esto me da temor, porque es exactamente lo que sigue pasando, una tentativa de asesinato. Miremos los versos 14 y que ya vimos 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Mire, en su propia mano le está dando su fusilamiento, su muerte segura, ¿sí? Pero esto no solo fue una tentativa. Mira, hermano, cuando alguien no ha confesado pecado, está buscando siempre culpar a otro. Está deseando que esa persona también fracase, porque le parece que todos están haciendo lo mismo que él hace. Urías Eteo era inocente del pecado de David. Pero no quedó solo en una tentativa. ¿Qué más pasó? Usted conoce la historia. El asesinato consumado. Mire, porque déjeme recordarle que una mosca muerta en el perfume del perfumista arruina el perfume. Un solo pecado contamina a toda una iglesia, a todo un ministerio. Hermanos, el pecado siempre se va a pagar muy caro. Y entre más queremos acariciarlo, más resultados de pecado y más consecuencias se van a encontrar. Mire, algo más en cuanto al carácter. Había un sentimiento grosero e insensible. Verso 25. Mire, y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Mire, disfrazado ante lo que debía hacerse para combatir a sus enemigos, él está usando a una persona inocente, volviéndose insensible, grosero. Recuerdo la historia que decía el libro de William MacDonald, El mandamiento olvidado. Aquel señor mayor, adulto, que estaba acostado bajo el árbol y los jóvenes traviesos le frotaron queso en su nariz. Él creía que todos olían a queso, así que los juzgaba a todos. El problema no eran las demás personas de la ciudad, el problema era él. Y es que el pecado, hermano, nos vuelve amargados. ¿No es cierto? No podemos sentir tranquilidad, no podemos sentir paz. Y más aún, el pecado nos vuelve a nosotros insensibles. Usted lo va a poder ver en muchas de las historias bíblicas. ¿Cuál fue la actitud que tomó cualquiera que se alejó de Dios? Número 8. Apariencia de fidelidad, apariencia de honestidad, apariencia de justicia, apariencia de hacer lo correcto, de indignación por el mal, de pelear contra lo que no es correcto.
Mire, ese papel de David en el tiempo actual se llevaría un Oscar, aunque sea un Oscar Méndez. ¿Sabe por qué? Porque era su hipocresía tan hipócrita, que cuando se acerca Natán a amonestar su pecado, ¿sabe cómo actuó? Como un hombre intachable, como un hombre honesto y fiel. Y eso es lo que el pecado provoca en nosotros, tristemente. Mire el relato, por razón de tiempo no lo leeríamos, pero qué cuadro, qué teatro el de este David. Verso 5, entonces, 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, escuche la frase, vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte. Qué hombre tan fiel, ¿verdad? ¿Cómo defiende la dignidad? Porque para un israelita hacer algo como eso era algo vil. Pero solo es apariencia. Ojo con esto, hermano. Mire, yo he llegado a una conclusión. Aquellos creyentes más estrictos, aquellos creyentes que quieren que el cumplimiento del deber sea fuerza y sea algo que más bien duela, le aseguro que yo me cuido, porque no fue el carácter de Cristo, él sí fue justo, pero cuando tuvo que tratar el pecado, siempre lo hizo con gracia y lo hizo con amor. Así que ojo con las apariencias. Este fue el único mal grave ante Dios. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que muchos pecados resultan de gran tropiezo, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Esto que David hizo, recuerda el versículo final, el verso 27. No fue agradable ante los ojos de Dios. Hizo blasfemar al pueblo de Israel con esa actitud que David había hecho. Vamos a pasar al aspecto número 2. Vamos a ver cuál era el número 1. Una hermana, ya días no le pregunto a una hermana. ¿Cuál es el aspecto número 1? El pecado sexual no confesado produce otros pecados. Produce otros pecados. Correcto. Número 2. Perdemos el respeto, la autoridad y la aceptación de los demás. Es muy simple. El pecado no confesado hace que perdamos. Mire, hermano, y usted lo puede exigir como usted quiera. Puede gritar más fuerte si quiere. Pero es que el respeto, la autoridad y la aceptación no se exige. Esa se gana. Porque Dios da gracia a aquel que quiere dar gracia. Y aquel que se humilla ante la presencia de Dios, ante los pies del Señor, el Señor lo exalta cuando sea tiempo. No es el más elocuente, no es el mejor, no es el distinguido. El pecado, vamos a seguir viendo que en la vida de David pasó consecuencias que él mismo creyó que no iban a suceder sobre él. Desde el versículo 5 que leímos recién hasta el capítulo 15, verso 4, toda esta historia del capítulo 17, desde el versículo 16, perdón, desde el versículo 5 del capítulo 16, usted va a notar que David ya no era visto con los mismos ojos. Y la decadencia moral, la manera en la que él mismo se dejó ver por su pecado, fueron en declive. Hermanos, pudiéramos creer que no va a suceder nada de esto. Pero ante los ojos de Dios
y ante los ojos de las personas y ante el ministerio que tengamos, vamos a recordar que no habrá bendición. Bueno, ve el verso 5, capítulo 16. Dice 2 Samuel 16:5. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¿Usted recuerda al David de antes? Al que alababan, al que sentían una simpatía, al que había, era como tener el honor de tenerlo en su casa, de verlo pasar. Pero allí comienza el declive de esa moral, de ese respeto y de esa autoridad y de esa aceptación que hay. Yo le invito a que usted lea todo el capítulo y se dé cuenta cómo fue decayendo y cómo de la misma manera va a suceder en la vida de cualquiera de nosotros. Inciso A. Amnón no respetó. Mire, es que un pecado lleva a otro pecado. O sea, desencadena acciones porque no existe forma de temer ante aquel que no tiene autoridad. Es que podría ser fácil que David creyera que debía de regañarlo, debía de exigirles. Pero ¿qué pasó con Amnón y Tamar? ¿Qué pasó? Usted conoce la historia. Un pecado totalmente desagradable. ¿Tenía David autoridad moral? ¿Había respeto en la vida de David? ¿Había autoridad de que lo que él dijera realmente impactara la vida de alguien? Muy simple, hermano. No. El capítulo 13 muestra cómo este pecado deshonró el nombre de Jehová. Y como una joven inocente cae en pecado de violación por su propio medio hermano. Inciso B. Absalón, en venganza, mata a su hermano Amnón por haber violado a su hermana. Mire, esto empieza a desencadenar un pecado tras otro pecado, porque se enciende el furor de su otro medio hermano. ¿Por qué le hiciste esto a nuestra hermana? Está haciéndose justicia propia. Ya no se está pensando en lo que el rey David, porque David ya no importa nada. Qué triste. ¿Cuántas iglesias, cuántas vidas, cuántos ministerios carecen de esta autoridad espiritual? O vámonos al simple hecho de que nuestras propias vidas se ven arruinadas por un pequeño momento de placer. Y un pecado trae otro pecado y otro pecado trae otro pecado. Inciso C. ¿Qué pasó con Absalón? Como dijéramos en el tiempo actual, estaba haciendo política propia, ¿verdad? Contra su padre. Atraía la atención de las masas. Llamaba a los ancianos y pedía consejo, pero no le importaba lo que dijeran los ancianos. Así que recibía lo que decían los jóvenes. Y de esta manera, Absalón conspira contra su propio padre. Este Absalón que, bueno, Dios tuvo que poner mano porque era todo contra el ungido de Dios, pero es que el pecado siempre provoca otros pecados.
por el simple hecho de que se había perdido el respeto, se había perdido la autoridad. Y mire qué triste. En el versículo 13 del capítulo 15, la historia nos cuenta el desenlace de esa inestabilidad de su trono. Mire cuántas cosas perdió David. Tendría que huir de su propio hijo, porque Absalón no bromeaba cuando decía que lo quería matar. ¿Usted se imagina el lugar donde David estaba en ese momento por un simple momento de placer? Hermano, yo quiero preguntarle, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar si no quiere confesar el pecado? Así es que no es asunto de que los hermanos carguen toda su ira contra usted para que pague. No, no, no. Es que la disciplina no es de los hermanos. Está delegada a los ancianos, a cada iglesia local, pero la disciplina viene de parte de Dios y siempre lleva como objetivo corregir. Y siempre lleva como objetivo ayudar. Mire, lo que ya leímos anteriormente. Simei maldice al rey David. Y este Simei era como un tipo influencer en nuestro tiempo. Lo que él pensaba, lo pensaba muchos del pueblo, porque estaban decepcionados de David. Y por último, Absalón se llega a las concubinas de su padre. Mire, acciones hasta incestuosas. Qué tremendo. ¿Cuántos pecados? ¿Cómo comenzó? Por descuido, por negligencia, por ociosidad, por irresponsabilidad, porque tuvimos permiso de que llegó la pandemia y bueno, estoy de vacaciones espiritualmente. ¿Eso es cierto? No, hermano. No, hermana. El cumplimiento de nuestro deber debería de ser siempre una exigencia, indeterminantemente de si estamos en un local o estamos de manera virtual. La presencia del Señor está siempre donde estamos. Y ese temor reverente a Dios, escúcheme bien, hermano, ese temor reverente a Dios debe de ser evidente en todo momento y en todo lugar, porque de estas consecuencias no podemos escaparnos. Absalón aprueba la muerte de su padre. Creo que no se puede ver la cita. Por ahí voy a mandar bien el cuadro a los líderes para que lo compartan, pero quiero avanzar. Quiero al menos tocar el punto número 3. Aquí hay otra consecuencia grave, y es que se pierde el autorrespeto. Mire, hermano, esto es algo que no se puede evitar, porque nos extralimitamos a dejarnos llevar por algo que quisimos hacer, y por último, terminamos desvalorizando lo que nosotros podríamos haber dado o lo que valemos en cuanto a Dios o lo que pagó el Señor Jesucristo, hablando de nuestro tiempo actual, porque caemos en una tremenda depresión espiritual y en una comodidad que ya nos es igual estar bien o estar mal. Tenemos el ejemplo negativo del joven falto de entendimiento. Mire, aunque sepamos las consecuencias, aunque sepamos que vamos
al borde del precipicio, que si tomamos fuego en nuestras manos, siempre nos vamos a quemar, aunque vayamos sobre brasas, siempre vamos a sentir el dolor. Pero pareciera no haber respeto sobre la forma de conducta que hemos aprendido, aquellos valores espirituales que elevan el nombre de Dios. Por eso es que ese libro me fascina, Viviendo por encima del promedio. Es que un creyente que, aunque haya fallado, pero confiesa su pecado y busca la presencia de Dios, su historia es otra. Él empieza a descubrir que a su propia manera siempre le va a ir mal. Y especialmente, hermanos, todos los que decimos creer en Cristo Jesús como Salvador de nuestras almas. Capítulo 7. Son varios versículos, solo quiero destacar entre ellos algunos. Dice desde el verso 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, verso 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Luego, dice el verso 10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, una vez está en la calle, otra vez está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Hermano, hagamos una pausa aquí. Todo creyente, varón o mujer, debe de saber que su vida tiene un gran valor. Y usted debe de ver las señales que se muestran a nuestro alrededor para descubrir que esa salamería, esas bonitas palabras, esos mensajes tan llegados al corazón aparentemente, esos WhatsApp y estados y lo que usted quiera creer, va a ser la astucia del diablo, usándolo en nuestra contra para matar, para hurtar, para destruir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Perder el respeto ante el gran valor que costamos los creyentes, lo que cuesta a usted para Dios. Tanto que siente que no vale la pena y quiere vivir a su antojo. Tengo unos pocos minutos. Acá vemos otra historia. Mire cómo se pierde el respeto. ¿Recuerda lo que pasó con Judá y Tamar? Génesis capítulo 38. Otro ejemplo negativo ante el respeto, ante la decadencia moral a la que había llegado este joven, este hijo de su padre, que anhelaba a su madrastra. Qué tristeza, ¿no lo cree? ¿Cuánto dolor podríamos infringir en estar creyendo que lo prohibido, que aquello que delante de la presencia de Dios es inadecuado? Pero creemos que podemos jugar con fuego. Y bueno, el ejemplo negativo de Amnón, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Pero quiero dejar planteado, por lo menos, el ejemplo positivo de José. Porque vimos bastantes historias negativas. Pero la Biblia está llena de un mensaje que nos deja ver, tal y como lo puede ver en todo el canon bíblico. Se habla más del infierno para que sepamos qué es el infierno. Y quizás menos del cielo, para que sepamos la importancia
de algo que tiene tanto valor. Bueno, en la Biblia igual usted va a encontrar muchos ejemplos negativos, pero siempre los hay, aquellos que son positivos y que son de gran valor para nuestra vida. Y que si somos cuidadosos y que si buscamos diligentemente la forma de hacer lo correcto, vamos a encontrar bendición. Así que por favor, voy a pasar rápido acá. Les prometo, si me lo piden, voy a regalarles las diapositivas porque quiero aprovechar este tiempo. Y vamos a hacer entonces un pequeño cuestionario en cuanto al ejemplo positivo de José. Si usted está tomando nota, escriba esta pregunta. ¿En qué pensó José al momento de la tentación? En primer lugar, pensó en la confianza que su amo tenía en él y evitó defraudarlo. Mire qué interesante. Él no estaba dispuesto a pagar el precio caro de defraudar a su amo, de defraudar al Señor, porque él sabía que la confianza que le habían dado merecía mucho honor. Mire qué diferente a la conducta de aquel que quiere vivir a su antojo. 39:8 de Génesis dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha sido reservada, sino a ti por cuanto eres su mujer. Mira, esta pregunta debería resonar en nuestro corazón. José dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Es por esto que José pensó en la confianza que tenían en él. En segundo lugar, pensó en su lugar de importancia y su testimonio. Hermano, hermana, ¿está dispuesto a echar a la basura todo por nada? ¿Está usted dispuesto a pagar el precio de darle el mayor valor a algo podrido y sucio que lo va a terminar de destruir por botar su testimonio como un hijo de Dios? El lugar de importancia que el Señor le ha permitido, tal vez solo sea barrer la iglesia o solo irla a abrir o solo preparar el lugar para que otros hermanos estén sirviendo. Pero eso, por poco que sea, si usted es fiel, sobre mucho será puesto. Y José lo sabía. Aquí no estamos hablando de un gran ministerio. Si José era el que se encargaba de todo de la casa, si faltaba algo en el garrafón, si se arruinaba la bomba hidroeléctrica, no había todo eso, ¿verdad? Bueno, cualquiera de las cosas que tenía que hacer, él las cumplía. Y él estaba dispuesto a hacer todo para honrar al Señor. ¿Sabe qué más pensó José? Pensó en la presencia de Dios en su vida. Mire qué interesante lo que dice el verso 2. Jehová estaba con José, fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, verso 3, y vio su amo que José estaba con él. Mire la providencia de Dios en la vida de José, la presencia de Dios en su vida, es que es algo que se manifestaba con hechos. Todo lo que José tocaba era prosperado. De hecho, estaba en ese lugar por algo muy especial. Porque Dios tenía un gran plan en la vida de José. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿acaso la presencia de Dios no es suficiente para serle fiel? ¿Acaso saber que cuando estamos del lado correcto de nuestra vida espiritual, no basta para ser fieles a Dios? Verso 21 y verso 23, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, recuerda que no le había pasado fácil para estar allí, porque usted, no, hermano, es que es diferente a mi vida, usted supiera cuánto he sufrido. No, José no sufrió. José estaba ahí porque
era el niño bonito. No es cierto. Todo lo que él había procesado en su vida desde 17 años y quizás desde menos, para él tenía un gran valor. ¿Podía pecar? Sí. ¿Podía fallarle al Señor? Sí. Pero él pensó en la confianza, en no defraudar, en la importancia de su testimonio, del lugar que él tenía, de la presencia de Dios. Pero además, hay un punto importante. Él pensó en lo grave de las consecuencias de pecar contra Dios, cometiendo fornicación. ¿Cómo haría yo este mal? Verso 9. No hay otro mayor que yo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo? Él sabía lo enorme que era hacer algo como eso. Así que él no bromeaba. Cada vez que esa mujer lo asediaba, ¿qué hacía? Huía. Se apartaba de él, de ella, perdón. Hermano, hermana, si ocupa bloquear a alguien, bloquéelo. Si ocupa pedir ayuda, corra y pida ayuda. Porque le aseguro que lo grave de las consecuencias siempre se van a pagar. Aunque usted no las piense, aunque no las quiera recordar. Y crea que puede hacerlo y que no va a suceder nada. Inciso E. Mire, qué lindo testimonio, qué corazón tan puro. Él pensó en los demás antes que en él mismo. Recuerda que cuando hacemos algo malo, contaminamos todo. José lo sabía. Y José sabía que iba a perder todo por nada. Siendo fiel, no se le hizo fácil. Y le aseguro que él conocía el ambiente. Y estoy seguro que usted conoce su ambiente. Pudiéramos vernos como extraños, como ridículos, por nunca hacer lo que todos hacen. Pero hermano, créame que vale la pena. Y algo más, él sabía que el pecado era algo completamente grave. ¿De acuerdo? Él sabía que nada de lo que él quisiera hacer en su deseo pecaminoso lo iba a salvar de las consecuencias del pecado, porque era algo completamente grave. Dejamos hasta aquí, anhelando, hermanos, que también sea nuestro pensamiento. Hay un versículo que quedó para memorizar. Voy a pedirle a los líderes que lo pidan para esta semana, así que tienen todavía tiempo para memorizarlo. Supongo que lo recuerdan bien. Y quiero rogar que hoy anotemos otro verso para memorizar. Filipenses 4:8. ¿En qué debo pensar? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que el Señor nos bendiga.